La desesperación era un peligro tan grande para la expedición como cualquier otro dinosaurio. Mientras caminábamos entre maravillas, el peligro constante y nuestras trágicas pérdidas eran difíciles de soportar. Sin duda, pasaron factura. En el lado oeste de la columna vertebral montañosa que divide Skull Island había una red de ríos alimentados por escorrentías y manantiales, entretejidos a través de la amplia tierra del campo, apacible, envuelto en matorrales bajos y pastizales irregulares. Estos llanos de tierras bajas y amplios valles cubiertos de hierba eran el hogar de los habitantes más grandes de esta isla. Los altísimos saurópodos y los musculosos ceratópsidos masticaban la hierba y cegaban el perímetro de la jungla, manteniéndolo a raya, mientras que gigantes depredadores terópodos acechaban a las manadas a distancia. Debajo de todos ellos, legiones de insectos proseguían sus vidas secretas, imitando las luchas épicas de los dinosaurios. Con el tiempo, a medida que la isla se encogía y el mar invadía gran parte de esta región, los habitantes se vieron obligados a vivir en los límites de la jungla para sobrevivir. Las encuestas mostraron que el tamaño total del hábitat se había encogido casi un 80% en menos de pocos siglos. Esto centró a las especies en grupos cada vez más apretados e intensificó la competencia en las áreas de bosques bajos. Los animales más grandes y magníficos de Skull Island, los poderosos brontosaurios, eran capaces de alcanzar una longitud de más de 30 metros. Sus largos cuellos permitían que estos saurópodos pastaran en el follaje a una altura de hasta 6 metros sobre el suelo, y su enorme volumen los colocaba muy por encima de la categoría de peso de casi todos los depredadores de la isla. Aunque superficialmente similares a sus ancestros prehistóricos, estos brontosaurios desarrollaron varias características distintivas que les permitieron prosperar. Estos, a diferencia de los saurópodos del Cretácico y Jurásico, eran vivíparos, dando a luz entre 1 a 3 crías a la vez. Este gran desarrollo fisiológico fue la respuesta a las limitaciones de la isla. Una tasa de reproducción más lenta mantuvo a la población en equilibrio con el hábitat más pequeño y de menos recursos. Las crías recién nacidas, capaces de caminar a las pocas horas de nacer, redujeron la mortalidad juvenil gracias a la seguridad que les brindaba el poder moverse dentro de la manada. Las crías eran cuidadas y protegidas por todos los miembros de la manada, que podían contar entre 6 y 20 individuos. Independientemente de la paternidad, todos los miembros de la manada compartían el deber de proteger a los jóvenes. A medida que maduraban, las hembras jóvenes se marchaban para unirse a otras manadas, mientras que los machos se quedaban en el grupo para ayudar a la defensa. El gran tamaño de los adultos los protegía de casi todos los depredadores de la isla, pero los jóvenes corrían el riesgo de los berrex y otros grandes carnívoros. Con solo un macho adulto liderando cada rebaño, las feromonas exudadas por el macho impedían que los machos jóvenes alcanzaran la madurez completa, asegurándose de engendrar toda la descendencia de la manada. Los machos inmaduros, que rara vez alcanzaban el tamaño de las hembras maduras, eran por lo tanto objetivos más probables para los merodeadores berrex, señuelos efectivos para el ganado reproductor de la manada. Al ser el herbívoro más alto de la isla, pastaba en las ramas más altas, mientras que el Lygocristus y otros herbívoros de tamaño mediano pastaban en los árboles más pequeños. Los ceratópsidos pastaban en los arbustos bajos, helechos y pastos, mientras que los herbívoros pequeños se alimentaban a su alrededor al mismo nivel del suelo. Así fue como cada especie de herbívoro evitaba la competencia entre sí por los alimentos. Cuando la manada se separaba durante la alimentación, los brontosaurios se comunicaban entre sí mediante señales de pisadas que se transmitían a través del suelo en distancias cortas, y los otros miembros de la manada los recibían a través de las almohadillas de sus patas. Las alarmas simples podían ser transmitidas fácilmente por individuos que se alimentaban a las afueras del grupo familiar, alertando a toda la manada de cualquier peligro.
Aparte de su tamaño, el principal mecanismo de defensa del brontosaurio era su fuerte cola. Cuando se sentía amenazado, un golpe bien dirigido podía hacer volar o incluso herir a un depredador desprevenido. Los imponentes herbívoros también fueron responsables de despejar nuevas áreas de crecimiento forestal en su búsqueda por fuentes de alimento más digeribles. Moviéndose a través de la jungla, entre las tierras abiertas, las familias de brontosaurio creaban senderos de juego, abriendo caminos a través del espeso bosque con su gran fuerza. Robustos esqueletos sostenían la mayor parte del brontosaurio. Patas robustas con huesos de extremidades increíblemente densos sostenían la masa de la criatura, capaces de correr solo por ráfagas cortas cuando se sentían amenazados. Los dientes eran cortos y rechonchos, diseñados para arrancar la vegetación, y las piedras de la molleja ayudaban a digerir el follaje, una vez que se tragaba en gran cantidad. Los herbívoros grandes más numerosos de la isla, los Lygocristus, de 7 a 10 metros de largo, se congregaron en manadas de varias docenas de individuos. Estas criaturas eran ornitisquios de pico de pato, con patas anchas de 3 dedos y hocicos anchos distintivos parecidos a los patos. Sin otra defensa, la seguridad se encontró en sus números, donde muchos ojos mejoraron la posibilidad de detectar a los depredadores. Al ser buenos nadadores, los Lygocristus se encontraban entre los únicos herbívoros que fácilmente se lanzarían al agua para escapar de las amenazas. No obstante, eran la presa principal de muchas criaturas de la isla, desde berrex hasta especies de aves grandes. Las marcas moteadas camuflaban a los Lygocristus cuando estaban a la luz moteada del bosque o de la jungla más profunda. Al aire libre, sus patrones ayudaban a romper sus contornos, siendo más seguros y ágiles que los grandes y pesados saurópodos. Los Lygocristus eran capaces de moverse con mayor facilidad a través de las diferentes zonas de vegetación de la isla, otorgándoles acceso a una amplia gama de alimentos. Los Lygocristus eran animales muy vocales. Los valles resonaban constantemente con sus vocalizaciones como de trompeta mientras se llamaban unos a otros para mantener la cohesión del rebaño mientras se movían a través de la selva densa y oscura y para asegurarse unos a otros cuando pastaban al aire libre. Su vocabulario era sorprendentemente extenso, con una variedad de llamadas para diferentes propósitos. Los ruidos suaves que se hacían mientras se comía indicaban la disponibilidad de diferentes alimentos para los demás, y se usaban gruñidos complejos para comunicar mensajes sociales de dominio y estado de ánimo entre los individuos. Los cráneos de Lygocristus incluían varias características especializadas que respaldaban su estilo de vida. Altamente vocales, tenían cámaras de resonancia agrandadas en sus crestas a través de las cuales podían truquear llamadas terrestres entre sí. Sus picos eran duros y planos, ideales para arrancar y moler una gran variedad de vegetación. Músculos poderosos impulsaron sus fuertes mandíbulas, que carecían de dientes frontales, pero estaban revestidas con muelas bajas y duras en la parte posterior. La materia vegetal era triturada entre las placas de nacimiento del pico. Tenían que estar completamente pulverizadas y desmuesadas antes de tragarse. Un movimiento de masticación distímetro de lado a lado y la capacidad de almacenar comida en las mejillas les dio a estos dinosaurios un semblante claramente parecido al de una vaca mientras pastaba en silencio. Luciendo prominentes crestas óseas con largas aletas de piel, los Lygocristus eran capaces de comunicar visualmente el estado de ánimo y el estado de reproducción. En un mecanismo similar al del camaleón, las células coloreadas en la cresta del Lygocristus podían enrojecerse para crear diferentes tonalidades de piel, como resultado de señales hormonales. En la temporada de reproducción, los machos señalarían el dominio y la madurez sexual con demostraciones de crestas bermullón profundo y bramidos. Los machos cavaban en la tierra y competían por la exhibición de las hembras con poses y cantos fuertes. Los combates territoriales sobre las mejores posiciones de exhibición eran comunes. En esta temporada, los competidores exhaustos eran presas fáciles para depredadores sabios.
Como plato principal de muchos de los depredadores de la isla, los Lygocristus se vieron obligados a mantener una vigilancia constante del peligro. Los ojos se colocaron en lo alto de la cabeza y se inclinaron hacia afuera para tener una vista casi completa de 360 grados. Las pupilas estaban ranuradas horizontalmente para centrar la visión a lo largo de la línea del horizonte. En su punto más vulnerable, durante la alimentación baja, cuando sus cabezas estaban hacia abajo, sus ojos podían girar, manteniendo un sesgo horizontal independientemente del ángulo del hocico. Entre los herbívoros más impresionantes de Skull Island estaba el poderoso Ferrocutus, de 7 a 10 metros de largo. Estos poderosos animales, de constitución robusta con enormes hombros y enormes crestas de hueso con cuernos, eran presas peligrosas para cualquier carnívoro. Estas criaturas se alimentaban de arbustos bajos y usaban sus cuernos nasales para desarraigar cicadas altas para llegar a la fruta en la corona de las plantas. La jungla despejada por las manadas de brontosaurios eran rápidamente reducidas a pastizales por los ceratópsidos devoradores de arbustos. Las manadas de Ferrocutus podían sumar hasta 12 individuos. Los rebaños reclamaban y defendían pequeños territorios donde se ponían sus huevos, dándoles tiempo para desarrollarse con seguridad. Los jóvenes, inmediatamente después de nacer, se unían a la manada y obtenían la protección del grupo. Cuando la amenaza aparecía, las manadas instintivamente se cerraban alrededor de las crías, presentando un anillo de cuernos y crestas que miraban hacia afuera, mientras que el macho dominante se precipitaba para desafiar al intruso. Incluso un Berrex adulto y hambriento se lo pensaba 2 veces antes de enfrentarse a un toro furioso. Sin duda, una amenaza para los posibles depredadores. El armamento de la cabeza del Ferrocutus se usaba principalmente para las peleas de dominio entre los machos adultos que disputaban el señorío de sus pequeños rebaños de hembras y crías. Intensamente territoriales y agresivos, los toros adultos podían crecer hasta casi la mitad del tamaño de una hembra. Reunían pequeños grupos de hembras y los guardaban celosamente. Las peleas entre los machos eran frecuentes. Los jóvenes se congregaban en manadas de solteros, perfeccionando sus habilidades de combate con peleas divertidas hasta que eran lo suficientemente grandes y fuertes como para un desafío para obtener su propio grupo de hembras. Las peleas de dominio total podían ser sangrientas. Era común que terminaran con lesiones o la muerte. Incluso los toros, con heridas superficiales, podían morir de infecciones desagradables más tarde. Con hombros poderosamente musculosos y cráneos gruesos y pesados, los esqueletos del Ferrocutus fueron fuertemente reforzados. Las enormes extremidades anteriores le daban tracción en el combate de cabeza y en el arranque de plantas obstinadas. El cuello fue construido para transmitir el impacto del cráneo y extenderlo por todo el cuerpo, difundiendo sacudidas mientras los machos peleaban. Todas las extremidades se colocaron directamente debajo del cuerpo para sostener el físico robusto del animal. Cuanto más grande la cresta, más alto el animal. Parecía ser la regla entre los ceratópsidos de la isla. Comenzando con los pequeños juveniles, los escudos de los Ferrocutus crecían a lo largo de sus vidas, con los animales más antiguos sosteniendo enormes y elaboradas crestas con cuernos. Las hembras adultas podían tener grandes escudos con cuernos, pero, con diferencia, el conjunto más impresionante era el de los machos. Algunos toros tenían cuernos de casi 2 metros de largo. En los animales maduros, la cara del escudo sobre las cejas cambiaría de color en la temporada de reproducción para indicar que estaban listos para aparearse. En algunos casos, estas exhibiciones fue suficiente para intimidar a un competidor, para que se rindiera antes de que ocurriera cualquier acto de violencia. Entre las hembras, los cuernos de control secundario apenas se notaban, y los pequeños cuernos en la parte superior central del escudo rara vez crecían lo suficiente como para cruzarlos. Solo los machos más grandes desarrollaron un cruce completo, y esto era una buena medida de la edad del animal.
Skull Island fue el hogar de una especie única de termitas que construyeron enormes nidos similares a castillos que rivalizaban con el tamaño de los más grandes dinosaurios. Una colonia típica podría llegar a albergar hasta 5 millones de individuos. Varias especies de dinosaurios hicieron uso de los insectos ferozmente protectores para combatir los parásitos de sus pieles. Animales como el Ferrocutus provocaban activamente a las termitas para que pululasen sobre sus pieles frotándose contra sus nidos. Si bien sus propias pieles podían resistir las picaduras de las termitas, los parásitos dérmicos no deseados no tenían tanta suerte. Las colonias de estas termitas estaban compuestas por muchas castas distintivas con funciones muy específicas. Los reproductores delgados y alados volaron para reproducirse. Existían dos variantes de soldados para la defensa: guerreros de cabezas anchas con poderosas mandíbulas e individuos especializados con narices disparadas capaces de arrojar chorros químicos a los atacantes. Uno de los animales más únicos y extraños de Skull Island fue el insectívoro Termitosaurio. El tragahormigas tenía ascendencia compartida con los cuadrúpedos carnívoros. Sin embargo, este optó por una dieta de termitas, hormigas y otros insectos pequeños. Con fuertes garras y colmillos sobresalientes, Termitosaurio podía desgarrar nidos subterráneos y termiteros duros como el cemento, lo que permitía que una lengua extraordinariamente móvil, larga y pegajosa lamiera a los insectos del interior. Un agudo sentido del olfato guiaba al animal saqueador a las cámaras de crianza de una comunidad de hormigas o termitas, donde podía encontrar a las larvas ricas en proteínas. Los termitosaurios podían defenderse con fuerza cuando era necesario, pero su principal defensa era un par de abanicos dorsales de colores brillantes que se desplegaban rápidamente y destellaban para asustar a los posibles depredadores. Criaturas solitarias se apareaban brevemente en la temporada de reproducción. Se ponían pequeños lotes de huevos en hoyos cubiertos y poco profundos, se dejaban que se desarrollaran y eclosionaran solos. Los jóvenes cavaron su camino hacia la superficie completamente desarrollados y listos para embarcarse en su larga carrera como aterrorizadores de la fauna más pequeña de Skull Island. El calcarisaurio, de 1 a 2 metros de largo, era un reptil pequeño y espinoso con una piel casi inexpugnable. A pesar de su tamaño, pocos depredadores molestaban al pequeño y valiente tanque por respeto a su caparazón, que cubría casi toda la superficie de su cuerpo. Un irritante secretado a lo largo de los bordes de las espinas de calcarisaurio ayudó a transmitir su mensaje de incomibilidad a los curiosos o estúpidos. Una defensa tan sólida concedió impunidad al calcarisaurio para vagar por la isla sin temor a ser molestado por los carnívoros. Como resultado, su vista y oído eran pobres, teniendo poca necesidad de estos sentidos para alertarlo del peligro. El olfato era el sentido principal de calcarisaurio, y se usaba para rastrear a los pequeños lagartos, roedores y grandes invertebrados en los matorrales y las regiones abiertas. Los ciempiés eran su presa favorita y eran excavados de sus madrigueras por calcarisaurio con sus fuertes garras excavadoras. Las mordeduras de los grandes ciempiés no preocupaban al animal. Un solo depredador era una amenaza para calcarisaurio. Venatosaurios, inteligentes y adaptables, habían desarrollado estrategias para voltear a su presa, exponiendo su parte inferior vulnerable, restringiendo al calcarisaurio a regiones donde estos depredadores rara vez deambulaban. Un reptil parecido a un mamífero, Lycaesaurio era un inteligente depredador del tamaño de un perro que cazaba en los pastos. El apareamiento era de por vida, las parejas excavaban madrigueras en los suelos volcánicos y las recubrían con vegetación seca para sus cachorros, la mayoría de las veces mellizos. Tomaban una amplia gama de presas, alimentándose de cualquier cosa más pequeña que ellos mismos, y a menudo seguían a los grandes carnívoros como el Bear Rex con la esperanza de robar bocados de sus presas o usando la cobertura de sus ataques para agarrar a los jóvenes desprotegidos.
La moneda de Skull Island era la carne y los huesos. Los negocios en las tierras bajas de la menguante isla estaban en auge. Llenando el nicho de los comedores de carroña, había al menos una docena de especies de oportunistas, desde el gigante Berrex hasta diminutos insectos carroñeros. Las matanzas desatendidas eran regalos raros, por lo que cada especie que dependía de la carroña como fuente de alimento desarrolló sus propias estrategias para asegurar un bocado. Respondiendo al olor de la sangre, los grandes escarabajos tijera no podían volar, pero saltaban sobre los cadáveres con sus patas de saltamonte. Las mandíbulas eran enormes y transparentes, que les permitían a los escarabajos cortar trozos de carne. Cargados de larvas que se retorcían, las moscas peludas pululaban en los sitios de carroña para depositar a sus crías. Los gusanos depredadores no se alimentaban de la carroña, sino de los gusanos de otros insectos. Las moscas adultas podían ser víctimas de su voraz descendencia si no podían llevarla a la comida dentro de las primeras horas de la dosificación. El gorgojo de carne de Skull Island depositaba sus resistentes huevos en las profundidades de los cadáveres, donde sobrevivían a la ingestión de los carnívoros vertebrados, pasando intactos a través del tracto digestivo para emerger como larvas del estiércol. El escarabajo carroñero adornado de Skull Island era una vista desagradable en una presa. Atraídos desde kilómetros a la redonda por el olor, estos insectos pintados de colores brillantes exudaban químicos nocivos de sus caparazones, destinados a evitar que otros carroñeros los comieran por accidente. Sus elaboradas marcas anunciaban en voz alta su extrema incomibilidad. Enjambrados en una matanza, podrían disuadir incluso al pájaro reptil más hambriento, teniendo acceso exclusivo a un cadáver. El Profanus sardicus era un pájaro grande de aspecto espantoso que no volaba. Era un alimentador oportunista, cargando trozos de carroña en su buche distendido cuando estaba disponible, pero también cazaba activamente pequeños reptiles, insectos grandes, polluelos desprotegidos o incluso crías de dinosaurio. Al anidar en los matorrales, las crías eclosionaban móviles y perfectamente capaces de alimentarse por sí mismas, aunque permanecían con sus padres durante el primer año de vida para protegerse, ya que incluso otros Sardicus eran una amenaza potencial, lo que requería una estrecha supervisión de los padres. La más grande de las tres cigüeñas carroñeras de la isla, Prophanornis spinosus, recibió su nombre por las proyecciones espinosas en la punta del pico. Solían vivir dentro y alrededor de los ríos que cruzaban las regiones de tierras bajas. Las espinas, en forma de dientes de sus picos, le ayudaban a capturar peces y anfibios como los swarwings, aunque también comían fácilmente carroña. Las crías dependían de sus padres durante los primeros meses, siguiéndolos por los canales poco profundos y los pastizales vecinos mientras aprendían a cazar. Tanto machos como hembras lucían crestas, aunque estas eran más grandes y coloridas en los machos. Explotando una fuente de alimento disponible, muchos de los loros de la isla se dedicaban exclusivamente a la carroña. Los picos fuertes y su naturaleza curiosa hicieron de los estridentes loros parcialmente sin plumas los candidatos perfectos para el trabajo. Sus antepasados probablemente llegaron a la isla hace solo unos pocos miles de años. Su adaptación y diversificación se produjo rápidamente en escalas de tiempo evolutivas. Skull Island albergaba varias especies de grandes aves no voladoras. Las más grandes eran especies depredadoras de constitución robusta, con grandes picos parecidos a hachas. Los Ceropteryx estaban entre los más pesados, con una altura tan alta como un hombre, con poderosas piernas para correr y enormes garras. Armados con sus enormes picos, con la punta afilada, eran un depredador formidable. El borde afilado del pico del pájaro era letal para los animales pequeños que no eran lo suficientemente rápidos para escapar.
Brutornis, el ave carnívora no voladora más grande de la isla, podía llegar a los 2 metros de alto. Era un depredador impresionante que cazaba a sus presas en los matorrales abiertos. Con una vista aguda, el pájaro podía detectar pequeños movimientos en la hierba que delataban a sus pequeñas presas. El enorme pico estaba impulsado por poderosos músculos y ejercía un mordisco lo suficientemente terrible como para matar a la mayoría de sus presas de un solo mordisco. Los Brutornis anidaban en los bordes de las áreas cubiertas de hierba, donde sus huevos permanecían ocultos y el terreno abierto permitía que sus padres vieran las amenazas potenciales. Las madres mostraron una intensa vigilancia para proteger sus huevos, pasando hasta un mes sin comer durante la incubación para permanecer en el nido. Los polluelos tenían un plumaje camuflado para esconderse y seguían a su madre cuando ésta cazaba, hasta que tenían la edad suficiente para valerse por sí mismos. Los huevos podían correr peligro de las tácticas desarrolladas por los licaesaurios. Esta táctica consistía en que un licaesaurio se acercaba visiblemente al nido para captar la atención de la madre y actuaba como señuelo. Con el pájaro protector distraído, el otro atacaba el nido desatendido. Los huevos del tamaño de un melón valían el riesgo de provocar a un depredador tan peligroso. El animal señuelo tenía que actuar con mucho cuidado. Si iba demasiado lejos, Brutornis podría abandonar la persecución y volver al nido. Si se acercaba demasiado, la estrategia podría convertirse en un desastre y los posibles ladrones de huevos se convertían en la cena para el pájaro hambriento. Por la noche emergía un nuevo elenco de criaturas de tierras bajas. El insectívoro Voluceretis era un primo diminuto del Therapuxus mordax. Dejaba sus refugios diurnos en cavernas y árboles huecos para cazar en el anochecer. Con una visión nocturna impresionante, el depredador parecido a un murciélago cazaba en todas las noches excepto en las más oscuras. Las parejas o animales solteros, ferozmente territoriales, mantenían tolerancia cero con los intrusos cerca del refugio, especialmente cuando había crías presentes. Las muertes en disputas territoriales aéreas no eran inauditas y como presas de carnívoros más grandes. El desafiante Voluceretis luchaba mordiendo y arañando amargamente hasta el último respiro. Reptiles voladores descendientes de los sinodontos, los pugbucks, eran cazadores nocturnos en manadas especializados en cazar presas grandes. Familias de hasta 15 adultos y sus crías anidaban en troncos huecos y protegidos creados por árboles caídos en los bordes de las llanuras bajas, emergiendo al atardecer para cazar en la penumbra antes de que oscureciera por completo. Los pastadores que dormitaban en las tierras abiertas eran su principal presa, asustando a la manada con llamadas espeluznantes. Estas criaturas se abalanzaban rápidamente en masa sobre un individuo joven o enfermos que habían sido aislados entre la multitud, apuntando instintivamente a la garganta y al estómago, donde la piel más delgada daba acceso a más vasos sanguíneos. Las bacterias feroces en la saliva del pugbuck podría provocar un shock coronario espontáneo en sus presas, muriendo de insuficiencia cardíaca en cuestión de minutos después de haber sido atacadas salvajemente. Pocos animales buscaban voluntariamente entrar en conflicto con los pequeños voladores belicosos. La noche en Skull Island era un momento y un lugar muy peligroso para estar si eras pequeño. Entre los depredadores invertebrados, pocos tenían mandíbulas que pudieran competir con Moon Spider. Esta criatura de 10 patas lucía enormes mandíbulas aplastantes y un veneno paralizante para acabar rápidamente con sus presas. Roedores, lagartos, aves terrestres e incluso pequeños dinosaurios fueron víctimas potenciales. Una mordida de este arácnido de gran tamaño podía causar un gran dolor incluso a los dinosaurios adultos. Estas arañas cazaban de noche para evitar convertirse en las presas de las aves diurnas y otros grandes cazadores. El mayor de los depredadores de Skull Island y descendiente directo del rey de los lagartos tiranos, Bastatosaurus rex. Al igual que sus parientes prehistóricos, los Berrex de Skull Island tenían poca competencia por su lugar como principal depredador.
A pesar de su tamaño, que podía llegar de 12 a 15 metros de largo, podían alcanzar una sorprendente velocidad durante periodos cortos, llegando a 40 kilómetros por hora en tramos limitados en busca de presas. Los Berrex desarrollaron muchas características únicas durante los 75 millones de años de evolución, pero aún tenían muchas similitudes reconocibles con sus antepasados del Cretácico. Tenían cabezas grandes, llenas de largos dientes que constantemente volvían a crecer para reemplazar los perdidos en los conflictos. Sus cabezas estaban intensamente reforzadas con huesos pesados. La cabeza individual de un bastosaurio a menudo era distintiva, cubierta de cicatrices y callos, crecimientos óseos anormales formados a partir de viejas batallas con presas, otros depredadores, rivales o incluso compañeros. La caja torácica estrecha y corta, con un gran espacio entre las costillas y las caderas, permitieron a los Berrex una flexibilidad sorprendente para su tamaño, una adaptación necesaria para el terreno accidentado de Skull Island. Sus extremidades anteriores eran pequeñas en comparación al resto del cuerpo, y no crecían tan rápido como el resto del animal, por lo que a la edad adulta, esta disparidad, a pesar de su tamaño, era sorprendentemente evidente. Al arrastrar cadáveres, los diminutos brazos ayudaban a sujetar la carne contra el cuerpo. Los primeros tiranosáuridos tenían solo 2 dedos en las extremidades, pero Berrex tenía 3 para evitar que la carne se balanceara. Mientras los Berrex juveniles tendían a agruparse en el interior de la espesa jungla, los adultos cazaban principalmente en las áreas abiertas de tierras bajas, donde podían moverse libremente. Los adultos grandes buscaban los territorios más abiertos, mientras que las hembras maduras solían reclamar áreas en los márgenes de los bosques más espesos, donde podían encontrar sitios de anidación. Ferozmente territoriales, los adultos no sufrían invasiones rivales en sus cotos de caza. Los límites territoriales se marcaban regularmente con la orina, y el rugido del amanecer reforzaría los reclamos sobre la tierra. Los vecinos podían saber mucho sobre el estado físico del dueño de un territorio por el olor de su orina y el sonido del rugido. Las exhibiciones y el olfato minimizaron los enfrentamientos potencialmente peligrosos entre animales de diferente tamaño. Ocasionalmente, las disputas entre Berrex emparejados podrían arruinarse. Con la amenaza de lesiones graves, estos enfrentamientos generalmente se resolvían con intensas peleas de rugidos, en las que cada animal intentaba intimidar al otro para que cediera. Sin embargo, cuando esto fracasaba, se producía la violencia. Los Berrex más viejos tenían muchas cicatrices entrecruzadas de muchas de esas peleas. Se hacían excepciones a la existencia solitaria en la temporada de crianza. Los machos dejaban sus terrenos de caza para buscar hembras en temporada. Si la hembra era receptiva, aceptaría el macho y la pareja podría permanecer junta, cazando en su territorio durante varios días antes de que ella se cansara de él y lo despidiera. Los Berrex adolescentes, que buscaban perfeccionar sus habilidades de caza, a veces seguían a los adultos a una distancia segura durante la temporada de apareamiento, observando y ocasionalmente robando la comida sin vigilancia. Aprovechando la temporada de los machos adultos nómadas, los adolescentes audaces podían mudarse y reclamar el territorio sin defensa. El Berrex era capaz de cazar presas muy grandes, pero su enorme tamaño se empleaba con frecuencia para intimidar a los carnívoros más pequeños, así estos renunciaban a sus presas. Una comida era más segura para obtener simplemente apropiándose del cadáver que otro había cazado. Estos animales tenían estómagos intensamente ácidos, capaces de procesar incluso la carne más podrida, una característica que servía bien a la especie como carroñeros de peso pesado. Sus enormes mandíbulas podían ejercer una presión asombrosa, rompiendo huesos para exponer la rica médula que otros depredadores menos robustos no podían alcanzar. Como cazadores, los Berrex de Skull Island tendían a emplear tácticas de emboscada, cubriéndose dentro y alrededor de pozos de agua o en áreas boscosas para sorprender a sus presas. Los Lygocristus fueron sus principales presas, siendo los herbívoros más abundantes. Ferrocutus y Brontosaurio eran presas más peligrosas. Sin embargo, un animal joven o enfermo podía separarse de la protección de la manada y ser una muerte fácil. Cualquier especie más pequeña probablemente era un juego, aunque la mayoría eran demasiado pequeños para proporcionar más que un refrigerio.
El mayor desafío de estos cazadores residía en no ser visto por la presa. Los berrex adultos eran de colores oscuros y a pesar de su tamaño podían ser sorprendentemente sigilosos y usaban la sombra cerca de los afloramientos rocosos o las ruinas para ocultar su aproximación. Sus escamas negras también ayudaban al berrex a calentarse rápidamente por las mañanas, aumentando sus niveles de energía para obtener una ventaja sobre los herbívoros lentos. La medida en que el berrex de la isla se había desarrollado desde el Cretácico Terrex fue más evidente en la comparación de los cráneos. El desarrollo rastreado a través de una especie de labón perdido muestra cómo los cráneos se volvieron más robustos y fuertemente blindados, culminando en la especie de Skull Island. El berrex tenía pies grandes y anchos con 3 dedos. Estos pies fueron una adaptación que les permitió a los animales pesados tocar y acechar a través de un terreno más pantanoso de lo que su volumen soportaría de otra forma. Sus mandíbulas eran más grandes que las de cualquier depredador terrestre que haya existido y eran capaces de ejercer una presión asombrosa para astillar huesos y aplastar extremidades. Sus dientes eran como clavijas con un filo para perforar y machacar.